Alejandro Fuentes siempre se despertaba antes de que saliera el sol. El olor del café recién hecho, mezclado con el aire frío de la mañana, era su despertar diario. La cafetería donde trabajaba estaba a solo 15 minutos de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero llegaba horas antes, a menudo siendo el único en abrir las puertas y encender las luces. Mientras preparaba las primeras tazas, la mente de Alejandro ya estaba centrada en los cálculos que tendría que resolver en pocas horas, y que, en el fondo, eran su verdadera pasión. Sabía que sus esfuerzos diarios en el trabajo, aunque agotadores, le ayudaban a mantener los pies en la tierra. La vida nunca fue fácil, pero no tenía otra opción. Necesitaba dinero y sabía que su educación era la única clave para algo mejor. En la universidad, fue uno de los mejores estudiantes, especialmente en cálculo avanzado. Su talento natural para las matemáticas era notable y disfrutaba resolviendo problemas complejos, algo que sus compañeros de clase rara vez podían entender. Pero, contrariamente a lo que muchos podrían imaginar, Alejandro no tuvo la vida fácil que su inteligencia podía garantizarle. Su familia era humilde y tuvo que compaginar los estudios con el trabajo duro, sin tiempo para el descanso ni el ocio. Para él, la universidad era un camino, no una garantía, y mientras la mayoría de los estudiantes se permitían pensar en fiestas o en el futuro, él sabía que su único futuro estaría definido por las horas extras que trabajaba en el mostrador de la cafetería y las interminables horas que pasaba estudiando en silencio, lejos de las distracciones del mundo que lo rodeaba. Valentina Montero no era una mujer que llamara la atención. Se vestía con sencillez, usaba pocas joyas y a menudo parecía un poco fuera de lugar entre sus compañeros de clase más pudientes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su vida, a los ojos de todos, parecía estar marcada por la lucha constante por estar a la altura de las expectativas, especialmente en materias que requerían un razonamiento más lógico, como las matemáticas. Todos pensaban que ella era simplemente una estudiante común y corriente, que luchaba y se frustraba con las dificultades, como muchos otros. Pero en realidad, Valentina escondía un secreto. Era hija de una de las familias más ricas de México, una fortuna que nunca quiso revelar. Temía que si lo supieran, la verían como alguien que nunca tuvo que esforzarse mucho y, peor aún, que sus amistades se basarían en lo que tenía en lugar de en quién era realmente. Fue en un día particularmente difícil, durante una clase de cálculo, que Valentina ya no pudo contener su frustración. El profesor estaba explicando un concepto complejo en el pizarrón, pero sus ojos estaban fijos en las ecuaciones y no podía ver más allá de aquellas líneas que estaban desordenadas frente a él. Ya había pasado noches sin dormir intentando comprender el contenido, pero parecía que las matemáticas cada vez se alejaban más de ella. Fue entonces cuando, por primera vez, miró a Alejandro. Se sentó en la primera fila, con una calma que le era peculiar, absorbiendo cada palabra que decía el maestro. Sabía que no solo era bueno, sino brillante. Algo en su mirada la hizo decidir. En el siguiente descanso, Valentina se acercó a él, decisión tomada por impulso, y le pidió ayuda. Alejandro no lo pensó dos veces antes de aceptar la petición de Valentina. Era alguien que creía que si alguien necesitaba ayuda, debía ofrecer lo que sabía sin dudarlo. Además, para él, esta fue una oportunidad de seguir practicando sus propias habilidades matemáticas. No tenía idea de que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido, donde no solo se trataría de fórmulas o cálculos, sino también de una conexión que, hasta entonces, nunca había imaginado. Las clases particulares empezaron de forma sencilla. Valentina, con su postura reservada, se sentó frente a él y trató de comprender lo que decía, pero con cada explicación que daba Alejandro, se hacía evidente que ella no estaba allí solo para aprender, sino para escapar de las expectativas que pesaban silenciosamente sobre ella. Al principio,
Alejandro notó la tensión en Valentina. Ella parecía incómoda, como si guardara algo dentro, pero no sabía qué era. Había algo extraño en la forma en que intentaba ocultar su frustración, como si no pudiera aceptar que su lucha con las matemáticas fuera genuina. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, comenzó a darse cuenta de que no era solo el material lo que le costaba comprender, sino algo mucho más profundo. Valentina no era como sus otras compañeras de clase, con su ropa cara y su actitud relajada. En el fondo, parecía estar intentando distanciarse de algo, como si no quisiera que nadie la viera realmente. Esto incomodó a Alejandro, quien no podía entender lo que ella ocultaba, pero al mismo tiempo, le hizo querer ayudarla más que nada. Con el tiempo, las clases de matemáticas se convirtieron en algo más que una experiencia de aprendizaje. Con cada encuentro, Valentina parecía abrirse un poco más, mostrando no solo su vulnerabilidad frente a las matemáticas, sino también algo más profundo. Alejandro, que siempre se mantuvo serio y centrado, comenzó a ver en sus ojos una búsqueda de algo más allá del contenido académico. Fue una búsqueda de identidad, de conexión. No entendía exactamente qué estaba pasando, pero comenzaba a sentirse atraído por la complejidad de Valentina. Ella era más que una estudiante con dificultades con las matemáticas. Había algo en su historia que no parecía cuadrar, pero aún no sabía qué era. Hablaban de todo y de nada al mismo tiempo, a veces riéndose de pequeñas distracciones durante sus estudios, otras veces sumergiéndose en discusiones más serias sobre el futuro, sin hablar realmente de sus propias vidas. Pero a medida que el vínculo entre ellos crecía, comenzó a tomar forma la sensación de que algo importante estaba por suceder. Fue un día lluvioso, después de otra clase de cálculo, que la verdad salió a la luz. Valentina parecía más nerviosa que de costumbre. Estaban sentados en una pequeña cafetería universitaria, rodeados de libros y cuadernos, cuando, de repente, ella hizo una pregunta que dejó a Alejandro sorprendido. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería tu vida si tuvieras todas las oportunidades que tienen los demás? Si no tuviera que trabajar tanto para estudiar. Alejandro la miró sin saber qué responder. Sintió una creciente incomodidad, como si esta conversación estuviera a punto de revelar algo que no estaba preparado para escuchar. Pero Valentina no esperó su respuesta. Miró hacia abajo en silencio y cuando levantó la cabeza, algo cambió en su postura. Ella era diferente. De repente, ya no era solo el estudiante inseguro, era alguien que llevaba un peso mucho mayor. Y fue en ese momento, con la expresión que tenía, que Alejandro se dio cuenta de que había algo más en Valentina de lo que jamás imaginó. Valentina empezó a abrirse vacilante. Explicó, en pocas palabras, sobre su familia y la vida que llevaba tras bastidores en la universidad. Ocurrió de forma inesperada, casi como si el peso de todo lo que llevaba dentro necesitara salir de la nada. Reveló que su familia poseía una de las mayores fortunas del país y que, desde el principio, se sintió presionada a vivir una vida que no era la suya. Sus influyentes y poderosos padres esperaban que ella siguiera un camino que la mantuviera dentro de los estándares que la sociedad exigía para alguien como ella. Pero Valentina no quería eso. Ella no quería ser tratada como una figura vacía de significado, una etiqueta de riqueza sin esencia, y así se mantuvo alejada de cualquier cosa que pudiera revelar sus verdaderos orígenes. Ella no quería ser vista como una princesa, sino como alguien que, como cualquier otra persona, luchaba por algo más grande, algo más genuino. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Él no sabía qué decir. La revelación fue tan inesperada que lo dejó atónito. Se había imaginado a Valentina como una estudiante más, tratando de lidiar con las presiones de la universidad y las expectativas que el mundo depositaba en ella, pero ahora comprendió que había mucho más detrás de aquella mujer con la que compartía sus horas de estudio. El shock fue inmediato, pero al mismo tiempo,
no pudo evitar sentir una especie de empatía por ella. Valentina no quería riquezas, no quería privilegios. Ella estaba, de alguna manera, buscando su propia identidad, lejos de las miradas indiscretas y las expectativas aplastantes de su familia. Pero lo que más le sorprendió fue el hecho de que ella nunca había dejado que nada de esto se notara. Para él, ella parecía simplemente una compañera de clase que luchaba por encajar, pero con una fuerza interior que él nunca había imaginado. A pesar del shock inicial, Alejandro no se sintió indignado ni traicionado. En cambio, una sensación de comprensión invadió su mente. Había juzgado a Valentina sin saber la verdad, y ahora todo tenía más sentido. La forma en que se escondía, la forma en que se distanciaba de los demás, tenía una explicación. Sintió que quizás su lucha era incluso mayor de lo que hubiera podido imaginar. Ella no solo tenía que lidiar con las dificultades de aprender una materia que le requería, sino también con el peso de una identidad que no quería cargar. La conversación, que al principio parecía incómoda, se convirtió en algo más profundo, un intercambio de confidencias que, hasta ese momento, ninguno de los dos podría haber imaginado que sucedería. Alejandro, con su manera sencilla y directa, comenzó a ver a Valentina bajo una nueva luz, ya no como una colega rica que intentaba disfrazar su vida, sino como alguien que, de hecho, buscaba un espacio para ser fiel a sí misma. Sin embargo, este descubrimiento sacó a la luz una serie de preguntas que Alejandro nunca se había planteado. Sabía que su amistad, o algo más, se vería amenazada. Las barreras sociales que separaban sus mundos eran enormes. Sabía que incluso si Valentina era honesta con él, la verdad sobre su vida podría crear distancia entre ellos. Después de todo, era un estudiante de una familia pobre, que luchaba por pagar las cuentas y que a menudo se sentía invisible entre aquellos que lo tenían todo. La presencia de Valentina, con su riqueza oculta, podría ser un doloroso recordatorio de lo lejos que todavía estaba de lo que ella representaba, pero al mismo tiempo, algo en su corazón le decía que no era la riqueza lo que importaba, sino la persona que era ella. Y fue ese sentimiento lo que le hizo decidir que, a pesar de todo, quería quedarse a su lado, no por la fortuna, sino por la conexión genuina que estaban empezando a construir. La relación entre Alejandro y Valentina estuvo, desde ese momento, marcada por una especie de silencio compartido. Ya no necesitaban muchas palabras para entender lo que sentían. Las clases de matemáticas continuaron, pero poco a poco se convirtieron en algo más que momentos de aprendizaje. Pasaban horas juntos, sentados en la mesa de un café, debatiendo no solo sobre cálculo, sino sobre la vida, sobre las cosas que les molestaban y sobre el futuro que, de alguna manera, ambos estaban tratando de moldear. Alejandro se permitió pensar que tal vez las cosas podrían ser diferentes entre ellos. Lo que sentía por Valentina no era solo admiración por su inteligencia o su perseverancia, sino algo más profundo. Él vio en ella una persona como él, alguien que, a pesar de haber crecido en un mundo completamente diferente, también se sentía perdida entre las expectativas y limitaciones de su propio universo. Valentina, por otro lado, empezó a darse cuenta de que con Alejandro no necesitaba ocultar nada. Él no la miraba como lo hacían los demás, con curiosidad o con la expectativa de que ella fuera alguien que tenía todo lo que él quería. La vio de una manera única, como una persona, no como un símbolo de la fortuna de su familia. Poco a poco se fue abriendo más, compartiendo sus frustraciones, sus inseguridades y hasta sus sueños. Pero también sabía que esa cercanía, ese vínculo que estaban creando, podía verse amenazado en cualquier momento. La verdad sobre sus orígenes podría ponerlos en bandos opuestos, lejos de un entendimiento genuino. Ella temía que cuando la gente se enterara, Alejandro la miraría de la misma manera que todos los demás,
con distancia y desconfianza, y quizás el mayor temor de Valentina era perder lo que más valoraba, la verdadera amistad que comenzaba a ver en Alejandro, sin las trampas de la riqueza o la fama. El punto de inflexión, sin embargo, llegó cuando la realidad de sus diferencias ya no pudo ignorarse. Valentina iba a un evento de gala, uno de los muchos que su familia organizaba para mantener su nombre en el foco de atención. Se preparó para el evento con una mezcla de incomodidad y resignación. Sabía que, una vez más, se vería obligada a usar la máscara que había llevado durante tanto tiempo. Cuando Alejandro se presentó a otra de sus clases privadas, notó la diferencia en su comportamiento. Valentina era diferente, no solo en su forma de vestir, sino también en su forma de mirar, como si estuviera distante, atrapada en un mundo que ya no quería. Ella dudó un momento antes de invitarlo al evento, como si le ofreciera una parte de su vida que siempre había querido ocultar. Sin embargo, la duda estaba clara en sus ojos. Quería saber si Alejandro aceptaría ser parte de ese mundo, si aceptaría verla en su verdadera forma, con todas las expectativas y obligaciones que ello conllevaría. Alejandro, por un momento, no supo cómo reaccionar. Sabía que esta era una oportunidad que pocos tendrían, una oportunidad de entrar en un mundo completamente diferente, de ver a Valentina en un entorno que nunca había imaginado, pero también sabía que eso significaría alejarse del mundo sencillo que conocía, un mundo donde las barreras sociales no eran tan visibles, donde el peso del dinero no imponía limitaciones tan duras. Dudó, pensando en lo que esto significaría para su propia identidad, para su propia lucha diaria, pero cuando miró a Valentina, se dio cuenta de que lo que más importaba no era el mundo en el que vivía, sino quién era ella en realidad. Sabía que al aceptar esa invitación, pondría a prueba todo lo que creía sobre sí mismo y sobre ella, pero de alguna manera, sintió que este era el paso que necesitaba dar para comprender verdaderamente quién era Valentina y, más importante aún, quién era él a su lado. Cuando llegó el día del evento, Alejandro se encontró en un entorno que nunca había imaginado. El lujo y la ostentación de la fiesta eran abrumadores y él, un simple estudiante de origen humilde, se sentía completamente fuera de lugar. Pero Valentina estaba a su lado, y eso lo hacía sentir, de alguna manera, más tranquilo. Ella le presentó a algunas personas, con una sonrisa discreta, como si quisiera demostrar a todos que, a pesar de sus diferencias, había elegido estar con alguien fuera de su mundo. Sin embargo, lo que realmente le conmovió fue lo incómoda que parecía en ese entorno. A pesar de su postura impecable y modales refinados, Alejandro podía ver la fragilidad detrás de esa fachada. Vio, por primera vez, que Valentina no pertenecía a ese mundo de glamour y superficialidad. La verdadera Valentina, la que él había empezado a conocer, estaba escondida allí, en los márgenes de ese universo. Él, a su vez, sintió que la diferencia entre ellos nunca había sido mayor, pero al mismo tiempo, la conexión que tenían parecía más fuerte que cualquier barrera social o económica. Mientras la fiesta continuaba, Alejandro y Valentina se alejaron un poco del alboroto, buscando un rincón más tranquilo. Allí, lejos de miradas indiscretas, Valentina parecía más ella misma, más relajada. Fue entonces cuando se abrió de nuevo, hablando del peso de sus responsabilidades, y de cómo sentía que su vida nunca había sido realmente suya. Las palabras de Valentina, ahora más sinceras y vulnerables, hicieron comprender a Alejandro lo mucho que ella luchaba contra un sistema que la aprisionaba, aun cuando tenía todo lo que podía desear. La conversación fue sincera y llena de un sentimiento que ambos compartían, el deseo de vivir una vida verdadera, lejos de las imposiciones del mundo. Pero en ese momento, Alejandro también supo que la verdad sobre los orígenes de Valentina nunca más podría ser ignorada. No sabía exactamente cómo seguiría adelante a partir de ahí,
pero tenía claro que lo que más importaba ahora era la persona con la que estaba, no la vida que tenía o las expectativas de su familia. Lo que él sentía por ella, con todos los desafíos que salieron a la superficie, era real. En esos momentos a solas, Alejandro sintió que, de alguna manera, Valentina le había dado una clave para entender su propia vida. Se dio cuenta de que a pesar de todas las dificultades que enfrentaba, había algo más importante que luchar por lo que no tenía. Había encontrado una persona que lo veía como realmente era, sin juicios ni expectativas. Esto para él fue una revelación. A partir de ese momento, no solo quiso ayudarla a superar las barreras en su vida, sino también ser alguien en quien realmente pudiera confiar. Pero a medida que pasaban las horas, Alejandro supo que las diferencias entre ambos eran más que solo sociales. El abismo entre sus realidades, aunque invisible, estaba allí y no sería fácil superarlo. Tenía miedo de que cuando el evento terminara y las luces se apagaran, Valentina regresara a su mundo, y con él, la realidad de que la amistad que habían construido podría no ser suficiente para estar a la altura de las expectativas de sus familias. Valentina, por otro lado, se sentía en un dilema. Ella sabía que había hecho algo importante al invitar a Alejandro a ese evento, pero también sabía en el fondo que no podía ocultar su vida, para siempre, el secreto de su origen, aunque era algo que deseaba mantener oculto para sí misma, pesaba mucho sobre sus hombros. Al mismo tiempo, el vínculo con Alejandro se hizo más fuerte, más necesario. Ella sentía que él era la única persona que la veía más allá de la fortuna de su familia, pero también sabía que había un precio que pagar por ello, un precio que quizá no estuviera preparada para afrontar. El temor de que las cosas cambiaran después de esa noche, de que el abismo entre sus mundos se volviera imposible de superar, la inquietaba. Temía que al revelar la verdad sobre quién era, pudiera perder su amistad, y quizás incluso algo más que eso. Pero, por otro lado, algo dentro de ella le decía que, siendo honesta, finalmente podría tener la oportunidad de vivir una vida genuina, con alguien que la aceptara como realmente era. El final de esa noche fue un punto de inflexión para ambos. Valentina y Alejandro, a pesar de las tensiones e incertidumbres, sintieron que, a través de todo, habían llegado a un punto en el que ya no podían ignorar sus diferencias. Sin embargo, esto no significaba que todo estuviera perdido. Al contrario, fue allí, en aquella fiesta llena de ostentación y pompa, donde verdaderamente se dieron cuenta de lo que más importaba, no las barreras sociales, ni las expectativas familiares, sino la verdadera y honesta conexión que habían comenzado a construir. Valentina, cuando miró a Alejandro a los ojos esa noche, comprendió que la vida que llevaba no tenía por qué definir quién sería con él, y Alejandro, a su vez, entendió que, a pesar de las dificultades, él también merecía vivir una relación sin barreras impuestas por el mundo exterior. Cuando terminó la fiesta y se despidieron, el silencio entre ellos fue diferente. Ya no era un silencio de distancia o incomodidad, sino un silencio de comprensión mutua. Al día siguiente, cuando la universidad retomó su rutina, Valentina y Alejandro se reencontraron, pero algo había cambiado. Ambos sabían que lo que había comenzado como una simple ayuda en la clase de cálculo se había convertido en algo mucho más profundo, algo que los desafiaría a repensar no solo su futuro, sino quiénes serían a partir de entonces. Valentina supo que desde ese momento ya no podía ocultar quién era y, con ello, ya no podía esperar que la gente la viera solo como una estudiante o una amiga. Ella tenía que ser más, tenía que ser verdadera. Alejandro, por otro lado, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Su amistad, o algo más, ya no estaría definida por las barreras del pasado. Estaban listos para escribir una nueva historia, juntos, dejando atrás limitaciones y expectativas, y permitiéndose finalmente ser quienes realmente eran.